¿Qué onda, gente? Espero que estén teniendo un excelente día. En el video de hoy les quiero compartir el proceso de cómo es que les voy a estar instalando la computadora independiente a mi auto. En este caso es una Haltech modelo 550 de la serie Elite, pero la teoría aplica para muchos modelos de computadoras y para muchos modelos de autos. Ya será cuestión de que en la práctica pues se hagan ciertas modificaciones, pero quiero aprovechar para mencionar ciertos tips o problemas que se les puedan presentar y también compartirles el proceso de cómo es que vamos a estar convirtiendo un bonche de cables así como este en un arnés de buena calidad, similar a este. Y también quiero compartirles que me llegó la wideband AM, que es la que se va a estar manejando en venta en la página de detuners.com. Por si viven en el centro del país y les interesa adquirir una wideband, lo pueden hacer en la página. Y si están interesados en reprogramar su auto, para que me tiren ahí un mensaje, aquí tengo ya el equipo todo necesario. Y también compartirles que vamos a estar manejando estas placas ya en corte CNC, en placas de 3 octavos, tanto en kit como la placa individual, como el turbo manifold listo para llegar y colocar en su auto. Y ahora sí, ya sin nada más que agregar, comenzamos con el video. Y voy a comenzar a quitar la computadora original del auto. Esa está aquí debajo de la guantera. Las guanteras aquí tienen un tope, se quita, yo ya lo quité, después se mueve así y ya sale. Aquí está la computadora original, tiene 3 tornillos, es uno aquí, otro aquí y otro aquí. Yo ya los quité, este está nada más sobrepuesto, entonces aquí lo voy a terminar de quitar. Y ahí ya baja la computadora. Y aquí tiene los conectores, son 5 conectores, hay que quitarlos todos para poder remover la computadora. Aquí todos tienen un clip, se presiona y se jala. Muy bien, ahora les quiero explicar lo que vamos a hacer para que estemos todos en el mismo canal. Tengo de este lado la computadora original del Mitsubishi Lancer. Dice aquí 2.0, pero es 2.4, como que la compraron de Yonke y quedó así. Y tengo el diagrama de las salidas de la computadora original. Tengo de este otro lado la nueva computadora. Es la Haltech Elite 550. Este es el modelo más barato, pero nos va a funcionar para lo que queremos hacer. Y aquí el diagrama de conexiones. Entonces, podríamos quitar esta y dejar solamente esta, pero en mi caso voy a dejar las dos funcionando en paralelo. ¿Por qué? Porque quiero conservar algunas funciones de la computadora original. ¿Qué funciones son? Quiero que lea el NOC. Vamos a estar leyendo el NOC utilizando un Tactrix. Y también quiero que controle otras funciones, como puede ser el aire acondicionado, el nivel de gasolina, el bulbo de la presión del aceite que enciende en el tablero y algunas otras funciones. Mientras que esta otra computadora se va a encargar de aspectos como escribir los inyectores, la bomba de gasolina, va a controlar los abanicos, va a controlar los coils, va a controlar el MIVEC, va a controlar el tacómetro y vamos a cancelar también algunas otras funciones que ya hace el auto, como es el sensor EVAP o de evaporación, el sensor EGR. Vamos a cancelar probablemente el cruise control. También nos vamos a deshacer de la APPS o TPS. Ahorita les voy a explicar en el carro cuáles son y por qué nos vamos a deshacer de ellos. Vamos a deshacernos del sensor de oxígeno trasero, este que checa si el catalizador está en buenas condiciones y si no nos prende un check engine. Nos vamos a hacer del MAF sensor y también del MAP sensor. Me refiero a los que vienen originales en el auto, porque sí vamos a estar utilizando un MAP, pero el MAP que ya trae integrado la computadora, que esto es algo muy padre que algunas computadoras standalone traen, que es un sensor MAP ya integrado, que te permite hacer lo que se llama el speed density, que es controlar la gasolina en base al flujo de aire que lee el MAP sensor y un sensor de temperatura de aire o IAT. Ya después les estaré explicando todo ese tema. Ahorita lo importante es nada más que quede claro los sensores de los que nos vamos a deshacer. Y sensores que la computadora standalone va a leer es el coolant, el IAT, el TPS,
que es un TPS nuevo que nosotros vamos a poner, el crank, el cam sensor, map sensor interno y el sensor de oxígeno que está al frente, es decir, el que está antes del catalizador. Y pues lo primero que voy a hacer es extender el arnés. Este es el que ya venía original con la computadora, pero es muy corto. Entonces lo que yo voy a hacer es extender los cables que voy a necesitar para que me dé más espacio de tener la computadora un poco más alejada y no tener que tenerlas ahí tan juntitas, pues tener un poco más de espacio para maniobrar. Y también les voy a explicar sobre el APPS y el TPS. Este auto en particular tiene una combinación de garganta electrónica con garganta de chicote, porque sí tiene chicote, viene desde el pedal hasta acá. Cerrar esto. Y la computadora lee la posición de este chicote y se la envía, la interpreta y se le envía a este motor que abre o cierra la mariposa de la garganta dependiendo de qué tan abierto tenemos, qué tan pisado tenemos el acelerador. Entonces vamos a quitar ese mecanismo y vamos a poner una garganta manual de chicote. Esta yo la conseguí en donde venden piezas usadas y era de un Hyundai, no recuerdo exacto, no sé más bien de qué Hyundai era, pero si ustedes tienen un auto Hyundai y me pueden ayudar a identificar de dónde es esta garganta. Muy bien, aquí yo ya comencé a trabajar, como les dije, voy a extender este arnés. Este yo lo compré y venía así a esta longitud, entonces podría dejarlo así, pero nos va a dejar muy poco espacio para estar moviendo la computadora y también para hacer todas las conexiones. Entonces si después tenemos un problema eléctrico va a ser muy complicado identificarlo. Lo que voy a hacer es extenderlo a esa longitud, es 1 metro. Y todo este cableado yo lo tenía en un auto viejo que tenía ahí y quité, pues lo desarmé, quité parte del cableado y corté cables de diferentes colores, todos con la distancia que voy a estar utilizando. Y aquí ya soldé los de los inyectores, son 4 cables. Y la técnica que voy a estar utilizando pues es estar soldando el cable, estar anotando el color con el que va a estar relacionado, y le voy a estar poniendo termofil, que es este material. Aquí se lo recomiendo para que no estén poniendo tape negro, ya que el tape negro a la larga y con el calor pues el pegamento queda ahí muy mal. Cuando lo quieres quitar queda todo pegajoso el cable y pues también se puede salir solo si no lo pones bien. Entonces este termofil, al calentarlo se contrae. Este ahorita no está calentado, pero se contrae y queda muy bien. Aquí ya tenemos los 4 listos de los inyectores y también los 4 listos de los coils, es decir que ya tenemos ignición y también tenemos listos los inyectores. Queda algo así. Entonces continuamos trabajando. Ya quedó listo el arnés. Se ve algo muy sencillo, pero la verdad que sí fue algo de trabajo. Pero ya ahora sí, este arnés va a ir a la computadora standalone y de aquí nos vamos a conectar al arnés original del carro. Entonces eso es lo que va a seguir. Y bueno, le vamos a cortar ahí, mis chavos, porque no me quiero extender mucho, no quiero alargar mucho el video y yo les dije que les quiero mostrar todo el proceso a detalle. Entonces eso definitivamente no va a acabar en un video de 10 minutos, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Y quiero hacer un paréntesis para mencionar que sé que se ve como un trabajo muy sencillo y realmente los materiales y la herramienta es barato, relativamente barato,
pero sé que es un trabajo que se cotiza caro si lo buscas en la calle y tiene mucha validez porque previo a esto hay que hacer muchísima investigación. Cada auto es diferente, cada auto tiene conexiones diferentes y ese trabajo es el que consume muchísimo tiempo. Entonces por eso es que es un trabajo algo elevado de precio. Y ahora sí que pues sin nada más que agregar, esto fue un video de The Tuners. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.